Gracias por sus palabras. Señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo la invitación a participar hoy con esta intervención en esta casa, en este foro. Y quiero agradecerles también a todas las instituciones y a la organización, por supuesto, y a todos ustedes también por estar esta tarde aquí a escuchar lo que yo tengo que contarles sobre una expedición a la América Meridional para el adelantamiento de las ciencias. Una conferencia en la que haremos un breve recorrido por el estado de la ciencia entre los siglos XVI y XVII, XVIII también, tanto en Europa como en España, centrándonos en una expedición concreta, una expedición al Virreinato del Perú, y las consecuencias que todo ello tuvo, tanto a nivel general para España en cuanto a la introducción de ese conocimiento científico que ya llevaba algunas décadas circulando por Europa, a eso a nivel general y a nivel particular, lo que supuso para una de las figuras más relevantes de la Real Armada del siglo XVIII, como fue Jorge Juan Santacilia. Para ello, pues vamos a empezar haciendo un muy breve recorrido por esa ciencia europea que les contaba, pues desde las aportaciones del heliocentrismo, ¿no?, de Nicolás Copérnico a todos los fundamentos que incorpora Isaac Newton. Bueno, pues nos encontramos con un periodo que ha venido llamándose como la Revolución Científica, un periodo en el que participaron, entre otros, bueno, pues Tycho Brahe, Johann Kepler, Galileo Galilei, Evangelista Torricelli y tantísimos otros, ¿no? Todas unas ideas científicas que se condensan en esa expresión, ¿no?, revolución científica, que fue apoyada o se apoyó en diversas instituciones como universidades, academias, sociedades científicas, evidentemente también en la imprenta para la difusión de esas ideas a través de las publicaciones, y fue una revolución científica de la que España pues, consiguió mantenerse al margen, ¿no? En este sentido, en el siglo XVIII ya se sienta en el trono español la dinastía borbónica y empieza a desarrollar toda una serie de proyectos, de nuevas líneas para la modificación de las antiguas instituciones que venían desde los Austrias, modificaciones en la hacienda, muy diversos campos, ¿no? Toda una serie de proyectos que al final van a tener una base necesaria, que va a ser lo que ellos llamaban el desarrollo de las ciencias útiles, para poder llevar a cabo muchos de esos proyectos, que es lo que vamos a ir viendo un poco a lo largo de la conferencia. Buen ejemplo de lo que está pasando en España, que por eso les decía, consiguió mantenerse al margen, lo expone el marqués de la Ensenada cuando le dice al rey, al respecto de la Marina: señor, sin Marina no puede ser respetada la monarquía española o conservar el dominio de sus vastos estados. Al respecto de las universidades le dice: no sé que haya cátedra alguna de derecho público, de física experimental, de anatomía, de botánica, es decir, de ciencias. Y al respecto de las academias, como ese otro de esos pilares en los que se apoya la revolución científica, él dice: se habían de erigir para el aprovechamiento de las buenas letras y las ciencias tanto en Madrid como en las capitales de provincia, ¿no? De tal forma que les estaría mintiendo si dijera que en España no se desarrolla un breve conocimiento científico, un breve desarrollo de la ciencia. Y es lo que Antonio Lafuente y otros han denominado como la militarización de la ciencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que, al margen de academias y universidades, la ciencia que se va a desarrollar en nuestro país viene de la mano de instituciones como las Academias de Ingenieros Militares de Barcelona, la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, el Real Observatorio de Cádiz, los colegios de cirugía de la Armada en Cádiz o en Barcelona también, o las academias de artillería de Barcelona o de Segovia. Pues bien, pero hay otro pilar más interesante que nos lleva ya a ir entrando un poco en materia para el desarrollo de la ciencia, independientemente de donde nos encontremos, y son esas expediciones, las expediciones denominadas, podemos decir, científicas, pero que realmente abarcaban toda una serie de campos, desde la botánica a la hidrografía, la cartografía, la medicina, la química, la mineralogía, todo un amplio abanico de cuestiones. ¿Por qué? Porque las expediciones no son ni más ni menos que una fuente de información de primera mano para los estados. ¿Por qué? Porque me permite delimitar el territorio perfectamente si estoy mandando una expedición cartográfica, me permite determinar nuevas rutas de contacto a través del mar para llegar por una mejor derrota a un punto concreto, lo cual conlleva al tráfico mercantil, a
al intercambio de información, etc. Y me va a permitir toda una serie de factores para conocer el territorio tanto propio como ajeno, porque no podemos perder de vista que al final el resultado de una expedición, al menos en el 18, es la publicación de toda esa información que se ha recogido. No toda, porque evidentemente la información que dijéramos de interés para el Estado, esa no se va a publicar, pero la mayor parte de las demás sí. En este sentido, tenemos que plantearnos una pregunta que surge a principios del siglo XVIII, en el primer tercio del siglo XVIII, y es ¿cuál es la verdadera forma de la Tierra? Para responder a esa pregunta vamos a meternos ya en la expedición para el adelantamiento de la ciencia. ¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra? Hay una serie de conceptos, por ejemplo, que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, ya se conocía en el 18, que la Tierra hace un movimiento de traslación alrededor del Sol, se conocía, cuestión diferente es que fuera aceptado por el conflicto ciencia-religión, la Tierra como centro del universo o el Sol, bueno, Copérnico ya lo había adelantado en el 16, pero nadie discutía que la Tierra era redonda, eso estaba ya más que asentado. Entonces, ¿de dónde surge esta nueva pregunta? Bueno, pues vamos a dar 3 puntos concretos para saber de dónde surge la pregunta de cuál es la verdadera forma de la Tierra. El primero de ellos son los trabajos que Jean Richet realiza en la isla de Cayena, enviado por la Academia de Ciencias de París. A él lo envían allí, a la isla de Cayena, para hacer una serie de observaciones astronómicas sobre la eclíptica, sobre Venus, sobre Marte, sobre la influencia de la Luna en las mareas. Bien, pero estando allí, él se da cuenta que el reloj de péndulo que él ha llevado desde París se atrasa. No da la hora como debiera darla. Entonces, bueno, esto le plantea una serie de cuestiones y quiere solucionarlo. Y se da cuenta que para solucionarlo lo que tiene que hacer es acortar el péndulo, es decir, la varilla del péndulo. Está formado por la varilla y la lenteja. Bueno, pues la varilla tiene que recortarla para que recupere su oscilación al igual que lo hacía en París. De tal forma que a partir de aquí deduce, dice, si la fuerza de gravedad en ambos puntos geográficos va en relación a la longitud del péndulo, esto significa que los cuerpos, cuanto más cerca están del ecuador, pierden peso. Por tanto, París no está cerca del centro de la Tierra. Luego, la conclusión, la Tierra es achatada por los polos. Bien, vuelve a París, él publica eso. Otro segundo punto es que en Francia llevan ya, desde finales del 17, levantando una cartografía muy precisa del territorio del reino. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, lo que estábamos diciendo, reporta toda una serie de ventajas, conocer la distancia de un punto a otro, cuánto se tarda en llegar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, están realizando toda una serie de trabajos geodésicos, de triangulación y demás, que los empieza Jean Picard. Giovanni Domenico Cassini comienza a trabajar con él y al final lo continuarán a lo largo del siglo XVIII los hijos y los nietos de Domenico Cassini, es decir, la saga de los Cassini, ¿no?, como se conoce. De tal forma que conforme ellos van levantando la planimetría y la cartografía y van triangulando, ellos dicen, oye, cuanto más al sur de Francia voy midiendo, más amplio es el grado de meridiano. Luego, si esto es así, a pesar de que había voces discordantes que les decían que no estaban realizando las medidas de forma correcta, ellos concluyen que, bueno, si esto es así, y conforme más al sur, más amplitud hay, pues la Tierra es achatada por el ecuador. Luego tendría la forma de un melón, si lo pusiéramos de pie. Bueno, el tercer punto, y ya es el que podemos decir que desborda el vaso, es la publicación en el verano de 1687 de la Filosofía Natural y Principia Matemática, es decir, una de las obras cumbres de Isaac Newton. Aquí, atendiendo a la rotación de la Tierra, la fuerza centrífuga y la gravedad terrestre, él concluye que la Tierra es evidentemente, como había dicho Jean Richet, es decir, achatada por los polos, no por la línea del ecuador. Bueno, pues ya tenemos el debate servido encima de la mesa, un debate que va más allá de lo científico. ¿Por qué? Porque acaba convirtiéndose en una cuestión de Estado. Francia contra Inglaterra, Newton contra Cassini o Descartes, la Academia de Ciencias de París contra la Royal Society. Al final se convierte en una cuestión de Estado. Y Francia decide dar solución al enigma,
¿Qué hacen los franceses? Bueno, pues la Academia de Ciencias de París dice, bueno, aquí la única solución que hay para averiguar cuál es la verdadera forma de la Tierra es lanzar dos expediciones científicas. Una que vaya a las cercanías del Polo Norte, en concreto a lo que hoy es Finlandia, y la otra que vaya a las proximidades de lo que los navegantes en el 16 y en el 17 llaman la equinoccial, es decir, la línea del Ecuador, y que hagan el mismo trabajo en un sitio y en otro, de tal forma que cuando comparemos los resultados, pues sabremos si la Tierra es achatada por los polos o achatada por el Ecuador. Pues bien, la expedición a la zona de Laponia, dirigida por Pierre-Louis Maupertuis y donde, bueno, entre otros, participó Anders Celsius, sin más, dura 2 años, como vieron ustedes ahí, 36 al 37. La que va al Virreinato del Perú son 11 años, pero bueno. La cuestión es que para lanzar una expedición por parte del Estado francés a los territorios del Virreinato del Perú, Luis XV de Francia tiene que pedir permiso a Felipe V. ¿Por qué? Porque son territorios de la corona española. Sin más, Felipe V lo concede, pero con una condición, y es que haya participación española. Y esa participación española va a correr a cargo de 2 jóvenes cadetes de la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, Jorge Juan, con 21 años, y Antonio de Ulloa, con 19. Y en esa Real Cédula de Felipe V, él le da una serie de indicaciones sobre los trabajos que tienen que hacer. Entre otras cosas, bueno, pues asistir, lo cual de este término asistir, assistentibus, lo veremos después, trae algo de cola, asistir a los académicos franceses en la expedición, realizar observaciones y mapas, levantar cartografía, perfeccionar la navegación a Indias y una serie de instrucciones que se le darían aparte. Una serie de instrucciones que no son ni más ni menos que informen a su vuelta sobre la situación política, administrativa, económica de todos los territorios indianos por los que fueran pasando. Es decir, un informe de cuál es la situación real para ellos hacer o llevar a cabo una serie de reformas que acabarían llevando a lo largo del siglo XVIII sobre los territorios indianos, ¿no? Pues bien, la expedición que va al Virreinato del Perú está formada por Luis Godén como director de la expedición, Jorge Juan y Ulloa, Pierre Bouguer y Charles-Marie de la Condamine, los 3 franceses académicos de la Academia de Ciencias de París, pero también participaban Jean Senierguet como cirujano, o barbero, que es como se llamaban en aquel entonces a los cirujanos, Theodore Hugot, relojero y maestro instrumentario, o Jean-Louis de Moranville, dibujante de historia natural, es lo que aparece en la documentación. Pero siempre se ha mal nombrado a esta expedición, y ven ustedes en pantalla un sello conmemorativo de la expedición de Ecuador, donde se puede leer perfectamente Bicentenario de la misión de la Condamine. Es decir, realmente la Condamine no es quien dirigió la expedición, sino que fue Luis Godén. Pero sí es cierto que Charles-Marie la Condamine ganó un protagonismo bastante grande, tanto dentro de la expedición como después. Bien, sin más, la expedición ya está organizada, pues desde el puerto de Cádiz, en mayo de 1735, Jorge Juan, en la fragata El Conquistador, junto a Antonio José de Mendoza Camaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía, es decir, el recién nombrado virrey del Perú, zarpan hacia Cartagena de Indias, y Antonio de Ulloa hará en otra fragata al mismo tiempo, en la fragata Incendio. Pues bien, en mayo zarpan y el 9 de julio ya se desembarcan en Cartagena de Indias. Pero claro, ese era el punto de encuentro con los expedicionarios franceses, es decir, los franceses todavía no habían llegado, estamos en julio, y no llegarían hasta el 15 de noviembre. ¿Qué hacen Jorge Juan y Antonio de Ulloa? Bueno, pues se dedican a realizar una serie de observaciones, a levantar planimetría de la fortificación de Cartagena de Indias, a mejorar una serie de aspectos científicos, pero lo hacen con los instrumentos del brigadier ingeniero que había allí, Juan de Herrera. ¿Por qué? Porque ellos se han ido a una expedición sin instrumentos con los que hacer observaciones ni mediciones. Por una sencilla razón, y es que España nunca desarrolló una fábrica, una industria de instrumentación científica. Sí la desarrollaron los franceses y sí los ingleses, con lo cual todo el material era importado. Los fabricantes no habían atendido a la petición a tiempo y lo mandarían al puerto de Guayaquil para que, una vez pasasen los expedicionarios por ahí, pudieran recogerlos. Bien, pues llegan los franceses en mediados de noviembre, a finales de noviembre, zarpan de Cartagena de Indias hacia San Felipe de Portobelo. Allí remontan el río Chagres con otras embarcaciones, o río de los Lagartos, por la cría de caimanes. Eso nos cuenta Antonio de Ulloa en la publicación que saca después de la expedición.
cruzan a lomos de mulas el istmo hasta la ciudad de Panamá y ahí vuelven a embarcar en otro navío hasta que llegan al puerto de Guayaquil. Cuando llegan al puerto de Guayaquil, remontan nuevamente un curso fluvial hasta el puerto Caracol y ahí ya los problemas ya habían empezado dentro de los propios miembros de la expedición y continúan. En este caso, nos dice Antonio de Ulloa, la persecución de los mosquitos que hubimos de sufrir en aquel río no es fácil explicarla, pues ni la precaución de las polainas ni la providencia de los toldos o mosquiteros fueron suficientes para librarnos de su martirio. En cualquier caso, llegan al puerto de Caracol, allí a lomos de mulas ya emprenden la subida hacia Quito. Pero claro, llegan a Quito Luis Godén, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Charles Malí de la Condamine había dicho, yo por ahí no voy, y había seguido una ruta alternativa. Y Pierre Bouguer había hecho lo mismo. Con lo cual, bueno, a final de mes ya se reúnen todos y ya eso es un buen indicativo de todas las desavenencias que desde el primer momento hubo, tanto entre los académicos franceses como entre los franceses y los españoles. Tanto fue así que antes de que zarparan de Cádiz, Felipe V les asciende 2 empleos en la escala a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, es decir, los nombra tenientes de navío para que estuvieran un poco equiparados a la altura de los académicos franceses, pero bueno, no parece que fuera solución. En cualquier caso, ya en Quito, todos reunidos, pues tienen que comenzar los trabajos científicos. Y los trabajos científicos los dividieron en 2 partes. Una parte que llamaremos geodésica y una parte que llamaremos astronómica. La parte geodésica, ¿en qué consistía? Y estos 2 trabajos son los mismos que hicieron los de la expedición que fueron a Laponia. Al fin y al cabo, en la parte geodésica de lo que se trata es de levantar una red de triángulos, una triangulación, ven ustedes en la parte de arriba y aquí una ampliación, una red de triángulos para sacar lo que se denominaba una línea de fondo, es decir, una línea recta desde Baños hasta Pueblo Viejo, que sería esta línea recta que ven ustedes aquí ya un poco más ampliado, ¿no? Una línea recta que corra norte-sur, es decir, la imagen superior nosotros la estamos viendo en horizontal, pero Pueblo Viejo es el norte y Baños es el sur. Hecho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues hacer 2 observaciones astronómicas, una en cada punto de la recta, una en Pueblo Viejo, otra en Baños, para determinar las coordenadas de latitud y así averiguar lo que se conoce como la amplitud de arco. Nosotros, si vemos la imagen de la Tierra y vemos los meridianos y los paralelos, bueno, pues vemos una línea recta, pero el meridiano realmente no es recto, tiene la forma de la Tierra, con lo cual ahí hay una amplitud de arco que tengo que medir para saber esa línea recta cuánto se comban. Bueno, pues para eso sería esa fase astronómica, ¿no? Lo explica Jorge Juan mejor que yo en la publicación suya después de la expedición. Dice, el método más exacto de concluir longitud de los grados terrestres es medir geométricamente un terreno norte-sur, que no será más que una porción de un arco de meridiano terrestre, y después averiguar astronómicamente la diferencia de latitud entre los 2 extremos, que se llama amplitud de arco. Pues dividiendo las toesas o varas, es decir, hoy diríamos los metros, las toesas o varas que tuviera el terreno que hemos medido, o el arco de meridiano, entre los grados de amplitud de ese arco, lo que voy a obtener de la observación astronómica, viene el cociente de cuánto vale 1 grado de ese meridiano que hemos medido, ¿no? Pues bien, para los trabajos de triangulación, lo primero que tenían que hacer era medir físicamente una base, una porción del terreno. Y en las inmediaciones de Cuenca, entre las haciendas de Ollámbaro y Caraburú, es la llanura de Yaruquí, es lo que ellos deciden medir ese terreno. Ese terreno va a ser la parte del triángulo que vemos como una línea continua. Para medir este terreno, ¿cómo lo hicieron? Porque claro, estamos hablando de una porción de terreno que aproximadamente viene teniendo unos 12 kilómetros. No hay una cinta métrica que mida eso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues de la siguiente forma. Seguimos teniendo la imagen del terreno que midieron y lo que tenemos debajo es lo que ellos llamaban las perchas. Cada 2 trípodes de pintor, como ellos denominan en la obra, cada 2 trípodes de pintor sostenían una percha. Y si ustedes se fijan en los intervalos entre una percha y otra, hay como una especie de parte más fina, ¿no? Sus extremos, ¿no? Bueno, pues los extremos están tocantes una con otra, ¿no? Una plomada en el lado izquierdo para nivelarlo todo. Y lo que hacían era montar cada una de esas perchas, es decir, la vara horizontal, que tenía 10 toesas exactamente, pues montaban, las 3 tenían 10 toesas, las 3 juntas.
montaban las tres, las alineaban, veían que todo estaba correcto y hacían la medición. Bueno, pues esto, que sabemos que son 10 toesas, esta porción del terreno son 10 toesas. Vale, ¿vamos a comprobarlo otra vez? Bien. Hecho eso, tomaban nota y los dos últimos trípodes los adelantaban al principio y ponían la percha tocante con el otro extremo y volvían a repetir la operación y volvían a repetirla y volvían a repetirla, así 12 kilómetros. ¿Qué hicieron? Pues, oye, si lo medimos todo en la misma dirección, igual nos equivocamos. Vamos a hacer dos grupos. Los dos grupos, Luis Godén y Jorge Juan. El otro grupo, Jean-Marie Lacondamine, Pierre Bouguer y Antonio de Ulloa. Tienen ustedes el resultado que ellos publican en la obra de cuánto da la medición que hace cada uno. Uno lo hace norte-sur y el otro sur-norte. Y la diferencia es 2 pulgadas y 2 líneas con respecto a 5 pulgadas. Es decir, con los medios de la época y el terreno que era agreste, yo creo que es bastante fino el trabajo. ¿Qué ocurre? Que la hacienda de Ollámbaro y la hacienda de Caraburu no estaban al mismo nivel, estaban en diferente nivel. Luego eso tuvieron que corregirlo. De ahí el resultado final, que es este. Sobre este resultado es sobre el que van a levantar la línea de triangulación desde Quito hasta Cuenca. Aproximadamente entre 350 y 400 kilómetros. Fue el terreno que midieron con esa red de triangulación, que es lo que tenemos aquí. El amarillo arriba es Ollámbaro Caraburu, la parte de la base fundamental, que es este mismo triángulo. Y claro, ya teniendo la base fundamental, lo que me queda es calcular las dos líneas discontinuas de ese triángulo, es decir, calcular sus dos vértices hacia un tercer punto. Puntos, los vértices normalmente y los puntos, cuando empiecen con la red de triangulación, que van a hacer grandes macizos, zonas fácilmente visibles desde lejos para poder hacer esa red de triangulación. Bien, pues mediante cálculos trigonométricos determinan las longitudes de los otros dos lados y la amplitud angular. Corrigen los posibles desniveles entre un punto de un vértice y otro y a partir de ahí ya tienen el primer triángulo. Luego, si ya tengo las medidas de cada uno de sus lados, uno de sus lados va a ser la base del tridente. Solo tengo que irme a los otros dos vértices y apuntar a un tercero. Cuando tenga eso, voy enlazando y levantan toda la red de triangulación. Pero claro, dicho así, parece muy sencillo, no debió de serlo, pero a pesar de eso tuvieron toda una serie de inconvenientes que nos los cuenta Antonio de Ulloa. El primero de ellos, dijimos que viajaron sin instrumentos. Los instrumentos llegan a Guayaquil y todas las cajas del territorio indiano, por Real Cédula de Felipe V, eran las encargadas no solo de pagarle los sueldos a Jorge Juan y a Ulloa, sino también de financiarle todos los gastos que surgieran durante la expedición. Uno de esos gastos fue trasladar los instrumentos desde el puerto de Guayaquil, subirlos hasta Quito. 20 pesos. Bueno, Antonio de Ulloa se entera que ya han llegado los instrumentos y le manda una carta a José de Araújo y Río, es decir, el presidente de la Real Audiencia de Quito. Se dice, han llegado los instrumentos, necesitemos que sufraguen los gastos. Pero claro, en lugar de dirigirse a José de Araújo como vuestra señoría, se dirige a él como vuestra merced. ¿Qué hace Araújo? Le devuelve la solicitud y le dice, vuelve a enviármela cuando aprendas modales. Antonio de Ulloa no se lo toma bien, se cuela en el palacio de Araújo. Araújo está enfermo, entra hasta el dormitorio, la emprende a voces. Araújo no se lo toma bien y manda que le arresten, le hagan un arresto domiciliario. Y Antonio de Ulloa le contesta que como marino goza de fuero especial por el que solamente podría ser juzgado por otro marino. Y se va. José de Araújo no se queda tranquilo, lo somete a consulta de la Real Audiencia y la Real Audiencia dice que hay que encarcelar a Antonio de Ulloa. De tal forma que Jorge Juan mueve un poco los hilos, se va a Lima, visita al virrey que había hecho el viaje hacia el Perú con él, tiene cierta amistad y le pide que interceda. De tal forma que, bueno, al final todo queda en una amonestación a los dos oficiales de la Armada, pero Araújo, no tranquilo con eso, eleva el caso al Consejo de Indias. Resultado, el Consejo de Indias le quita la presidencia de la audiencia a Araújo, aunque años más tarde le dará otra presidencia y lo compensará económicamente. Pues bien, tras regresar Jorge Juan de su visita al virrey, y ya con la base fundamental, es decir, ese terreno que habían medido para hacer la triangulación, deciden empezar los trabajos para la triangulación. Vuelven a hacer dos grupos, los mismos de antes. Luis Godén con Jorge Juan se encargan del cerro de Pambamarca y Jean-Marie Lacondamine, Ulloa y Bouguer lo hacen del volcán de Pichincha. Es decir, estamos hablando de entre 3.600 y 4.000 metros de altitud. Bien,
¿Esto qué implica? Implica lo que el pobre de Antonio de Ulloa nos cuenta en su publicación, que veremos después. Él dice: el extraño método de vida a que fue preciso reducirnos se hace digno de que no se omitan sus noticias, y será fácil formar juicio del sufrimiento y la constancia en toda esta obra. Fuertes vientos, copiosas nevadas, el soroche o el mal de altura y otros males derivados como, por una parte, los pies hinchados y doloridos, las manos casi heladas y los labios hinchados, que al movimiento de hablar empezaban a verter sangre, y de aquí se nos seguía la precisión de excusar del todo la risa. Dormían en tiendas de campaña, según nos cuenta Antonio de Ulloa, y el alimento más común era alguna carne que le llegaba desde Quito, sobre todo con arroz. Y en lugar de agua para cocerlo, se llenaba la olla con hielo, porque no había ninguna que corriera líquida. Al tiempo de comer era forzoso conservar cada uno la comida sobre el brasero, porque apartándola se coagulaba. Pues bien, así estuvieron algo más de un mes. ¿Por qué? Porque cuando ellos intentaban hacer esa observación hacia el tercer punto para lanzar el triángulo y la triangulación, o bien había nubosidad, o bien estaba nevando, o bien no tenían visibilidad, con lo cual se llevaron más de un mes. Los páramos de Pambamarca y Pichincha sirvieron de noviciado a la vida, dice Ulloa. En fin, con todo y con eso, después de mucho sufrimiento, consiguen levantar toda la red de triangulación entre Cuenca y al sur y Quito al norte. Lo hicieron en sentido contrario, norte-sur, y ya llegando a Cuenca a finales de verano del 39, 1739, pues deciden tomar un pequeño descanso, y coincide con que en Cuenca hay una serie de festejos. Y dado que los expedicionarios estaban allí, que era prácticamente una gran novedad en los territorios indianos, deciden invitarlos a una corrida de toros. El 29 de agosto de 1739. Pues bien, Jansen Yergué, el cirujano, el barbero de la expedición, decide adelantar un poco la llegada a la ciudad de Cuenca antes que el resto de los miembros de la expedición. ¿Por qué? Pues porque él, como cirujano, ya ha atendido a algunas personas en la ciudad de Cuenca, tiene algunos pacientes allí y se interesa por verlos. Uno de los pacientes que tiene una hija, Manuela Quesada, y Manuela Quesada estaba prometida con Diego de León. Diego de León decidió, bueno, pues romper ese noviazgo. ¿Por qué? Porque se había interesado por la hija del señor alcalde de Cuenca. Debía de ser un mejor partido, entiendo yo. Y para que Manuela Quesada no se entrometiese en ese nuevo matrimonio y no lo calumniase, Diego de León le ofrece una cantidad económica. Como Manuela Quesada, al oír esto, se calló, pues Diego de León rompió otra vez su palabra y no le dio nada. Estando Seniergué atendiendo al padre de Manuela Quesada, los dos le piden: por favor, intercede por nosotros ante Diego de León a ver si nos da el dinero. Va a ver a Diego de León le da largas, y no contento con eso, Diego de León manda a un sirviente a la casa de Manuela Quesada para que le quite todas las joyas que le había dado durante su noviazgo. Bien, cuando esto ocurre, parece ser que la criada de Diego de León golpea a Manuela Quesada e injuria a Jan Seniergué. Jan Seniergué se encuentra por la calle otro día con Diego de León y lo reta a un duelo. Diego de León saca una pistola, Seniergué saca su sable y al final son separados por la multitud. Bueno, la cosa estaba un poco tensa porque también Diego de León había movido sus contactos para que se encarcelara a Jan Seniergué por amancebamiento público con Manuela en la calle y tal. Pero bueno, todo queda ahí. Llega el día del festejo y Jan Seniergué decide, en lugar de sentarse con el resto de los miembros de la expedición en el palco, que les correspondía, irse al palco de Manuela y se sienta con ella. Y bueno, pues parece ser, según nos cuenta Jean-Marie de la Condamine, que tiene una actitud, bueno, pues cariñosa. En esto llega al coso, a la plaza, un amigo de Diego de León, Nicolás de Neira, y se acerca al palco de Jan Seniergué, digamos que lo insulta. Jan Seniergué dice, le hierve la sangre, dice la Condamine, y lo amenaza, pero solo verbalmente. ¿Qué hace Nicolás de Neira? Sale corriendo por la plaza y empieza a gritar a voz en grito que Jan Seniergué se ha vuelto loco, que los franceses quieren matar a todos los que están allí, y lo peor de todo, que había que suspender los festejos. Claro, eso ya es inadmisible. ¿Qué ocurre? Toda la población que estaba allí se levanta, empieza a apedrear al palco de Seniergué, se acerca al palco de Seniergué, intenta tirar el palco, y Seniergué lo que hace es que salta al coso. Lo tienen ustedes ahí, con una pistola y un sable. Y frente a él tiene al señor alcalde, amigo de Diego de León, a Nicolás de Neira, amigo de Diego de León, el corregidor va en camino,
Jorge Juan y Luis Godén pues no se habían enterado, según nos cuenta la Condamín. Arriba Manuela Quesada y Semiergués, con la multitud que se le viene encima, lo que hace es partirse en retirada. Al final lo apedrean, se escabulle y fallece en una casa que le da cobijo junto al Coso. Pues bien, la expedición se ha quedado sin otro miembro, en este caso el cirujano. Con todo y con eso, días después, bueno, pues lo que toca es continuar con los trabajos científicos que tienen que continuar. Y es hacer esas dos observaciones astronómicas, una en Cuenca y la otra en Quito. Pero claro, surgen una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Pues en primer lugar por la nubosidad permanente que se encuentran en la ciudad de Cuenca. Y por otra, porque a pesar de que parezca muy sencillo esto de, bueno, levantan una red de triangulación y demás, todos estos científicos eran muy meticulosos a la hora de tomar medidas y de recoger datos. De tal forma que cuando empiezan a hacer las observaciones astronómicas en Cuenca, se dan cuenta que el instrumento que llevaban y que habían estado utilizando sufre ciertas desviaciones en una de sus partes y que no es del todo preciso. Con lo cual deciden trasladarse a Quito para que Luis Godén construya uno nuevo. Así es, pasan varios meses, vuelven a Cuenca. El que construye Luis Godén tampoco da muy buenos resultados, vuelven a construir un tercero y ya sí realizan la observación astronómica de la coordenada de la latitud para Cuenca. Bien, pues ya tienen la coordenada del punto sur de esa línea de fondo de toda la triangulación. Estamos en septiembre ya de 1740, es decir, prácticamente ha pasado un año en esto que les he contado para hacer esa observación. Pero claro, vuelve a surgir otro inconveniente. Inglaterra, en octubre del 1779, declara la guerra a España, la guerra del asiento o de la oreja de Jenkins. Bien, ¿qué ocurre? Pues que Inglaterra manda a Edward Vernon con una flota de aproximadamente unos 120 navíos y 30.000 hombres a que hostigue las posesiones españolas en el Caribe. Mientras que por otra parte manda al comodoro George Anson a que haga lo mismo, pero por el Mar del Sur, el lago de los españoles, ¿no?, que se llamaba la zona del Pacífico, de los territorios españoles. Bueno, Vernon se lanza contra Portobelo y lo toma. Y con las mismas, al año siguiente, va contra Cartagena de Indias, con esos 120 navíos y esos 30.000 hombres. Pero no contaba con que allí estaba Blas de Lezo, con menos de una decena de navíos y unos 3.000 hombres. Así que, bueno, ahí acabó la historia de Vernon. Mientras que Anson zarpa un poco más tarde de Inglaterra y eso le supone una serie de inconvenientes en el Cabo de Hornos, por la temporada en la que lo intenta bordear. De tal forma que cuando llegan al Cabo de Hornos, de los 5 navíos que llevaba Anson, 2 deciden volverse a Inglaterra. Un tercero naufraga al cruzar el Cabo de Hornos. Y los tripulantes de ese navío que naufraga, pues, se dividen en varios grupos, al final son capturados por los españoles y ahí queda la cosa. Y aún así, a pesar de haber perdido 3 navíos, Vernon llega a saquear muchos territorios de la corona española. ¿Qué supone esto? Que el virrey del Perú llame a Jorge Juan y Antonio de Ulloa y les diga que tienen que dejar su expedición científica y que tienen que ir a defender las posesiones españolas. Así fue. Los manda a Guayaquil, al puerto de Guayaquil, para reforzar las defensas. Después los manda a El Callao, igualmente, a Lima. Y finalmente les da 2 fragatas para que cada uno de ellos las comande y costeen toda esa zona buscando a George Anson. El resultado, pues que desde septiembre de 1740 hasta diciembre de 1743, Jorge Juan y Antonio de Ulloa están fuera de juego de la expedición. ¿Qué ocurre? Que los franceses se fueron a Quito, hicieron la observación astronómica aquí y dijeron, oye, aquí hemos terminado, nos vamos. Es decir, se quedan solos sin saber qué había pasado con eso. Hay un breve impasse en toda esta comisión de Jorge Juan y Ulloa en el que ellos van a Quito y se dan cuenta de una cosa que veremos ahora, que tampoco fue plato de buen gusto. Ahora lo comentaremos. ¿Qué pasa con George Anson? Realmente ellos no lo encuentran. George Anson lo que hizo fue poner rumbo hacia aguas asiáticas, porque uno de los principales objetivos que él tenía en mente era, con su nave capitana, el Centurión, hacerse con el galeón de Manila. Y lo consigue en julio del 43. De tal forma que lo aborda, lo saquea y con todo el cuantioso cargamento que llevaba a bordo, lo que hace, en lugar de volver por el Cabo de Hornos, se va por el Cabo de Buena Esperanza, llega a Inglaterra y ya ahí
vivirá la vida, como se suele decir. Ya el reconocimiento que le hicieron y tal, pues fue bastante grande. Eso que habían visto Antonio de Ulloa y Jorge Juan en ese breve impasse en el que van a Quito no es más ni menos que esto. Una idea de Charles-Marie Condamine, construir dos pirámides. Dos pirámides. ¿Por qué? Pues porque en todos los trabajos de triangulación que se habían llevado en la Francia de finales del 17, Jean Picard, Giovanni Domenico Cassini, que comentamos al principio, la línea de la base de medición, es decir, esa que ellos hicieron entre Ollámbaro y Caraburu, esa línea que hicieron en Francia, como puntos de referencia habían tomado un molino y una casa. Cuando Giovanni Domenico Cassini continuó los trabajos, esos dos edificios ya no existían. Luego no pudo tener la referencia exacta que se utilizó en un principio. Para que eso no ocurriera, Jean-Marie de Condamine propone construir dos pirámides, una en Ollámbaro y la otra en Caraburu. Bueno, sin más, ¿qué hace Condamine? Cuando Jorge Juan y Ulloa se van llamados por el virrey, pide permiso a la audiencia. La audiencia se lo concede. ¿Por qué? Porque en teoría él no está infringiendo nada de la Real Cédula de Felipe V. Le da permiso. Y en ese impasse en el que Jorge Juan y Ulloa han vuelto a Quito, lo que hacen es poner un recurso ante la audiencia. No por la pirámide, sino por las dos placas conmemorativas que llevaban la pirámide. Ellos ven en eso un desacato y un atentado tanto contra el rey como contra sus personas. ¿Por qué? Porque esta placa de aquí, que es la que se coloca, en primer lugar, los nombres de los académicos franceses aparecen en mayor tamaño que los de los expedicionarios españoles. En segundo lugar, porque aparece una flor de lis en lugar de una corona, que es lo que representa a Felipe V. Y en tercer lugar, por el término assistentibus, que lo ven ustedes allí al principio de línea. Ellos no se consideraban asistentes de los franceses, sino de igual a igual. Bueno, pues al final reclaman y la audiencia lo que hace es darle la razón a Charles-Marie Condamine. Se queda esta placa. Deciden elevarlo al Consejo de Indias y años después sí, se colocará ya esta, donde ven ustedes, bueno, pues ya los nombres de los españoles aparecen en mayúsculas, Felipe V, bueno, pues está encabezando la estela y demás. En cualquier caso, cuando ellos regresan después de esa llamada del virrey, ya es enero de 1744, ya allí no queda nadie, están ellos dos. Bueno, queda Luis Godén, que Luis Godén se quedará hasta 1751 como profesor en la Universidad de San Marcos en Lima. Hay quien ha publicado sobre esto y dice que es para sufragar gran parte de los gastos que ocasionó la parte francesa de la expedición, porque los gastos de la parte española iban sufragados por las cajas de la Real Hacienda. Pero bueno, el caso es que cuando en enero del 44 llegan Jorge Juan y Ulloa, lo que hacen es que realizan algunas breves observaciones ya en el punto norte de esa línea de fondo, sin más, y bueno, deciden volverse. Ya Pierre Bouguer se había vuelto a través de Cartagena de Indias. Jean-Marie Condamine dijo que con él no se iba, no se llevaba muy bien, y decide tomar el camino del río Marañón, o Amazonas. ¿Por qué? Porque esa era la idea de la Academia de Ciencias de París, que el regreso lo hicieran todos por el Amazonas para recoger más datos. Al final, Jean-Marie Condamine se vuelve por el Amazonas, después publicará una obra sobre todo ese periplo, y Jorge Juan y Ulloa deciden volver en dos navíos diferentes. ¿Por qué? Porque si uno no llegaba a España, el otro debería llegar y así podré salvar todos los datos de la expedición. Hacen un juego de toda la documentación y todos los datos que han recogido y cada uno se lleva un juego y en octubre del 44 zarpan desde el puerto del Callao. Bien. Antonio de Ulloa, cuando llega más o menos a la altura de Isla Las Flores, las tres fragatas que iban en su convoy pues son asaltadas por dos fragatas inglesas, dos fragatas corsarias inglesas. La capitana, en la que va Antonio de Ulloa, decide largar velas y marcharse y dejar a las otras dos que ya estaban prácticamente vencidas. Ponen rumbo al puerto de Louisbourg y allí, antes de que lleguen a puerto, una fragata inglesa se hace con ellos y los captura. Antes de eso, cuando ya están a punto de ser capturados, Antonio de Ulloa lo que hace es tirar gran parte de la documentación por la borda para que los ingleses no la cojan, entre ellos los planos, toda la planimetría, las noticias que llevaban del virrey, algunos pliegos, etc. Se queda con otra parte. Desde ahí los ingleses los llevan al puerto de Portsmouth, donde sigue encarcelado, y allí se entrevista con un comodoro que finalmente acaba viendo, bueno, porque al final es una expedición científica que no tenía otro trasfondo bélico, y deciden ponerlo en libertad y también, debido a su labor, lo nombran miembro de la Royal Society. Y desde ahí viajará a Madrid. Jorge Juan
tuvo más suerte. Bueno, él viaja en la fragata Lys, llegan al puerto de Brest, desde Brest pasa a París, hace una breve exposición ante la Academia de Ciencias de París, unas breves conclusiones de la expedición, y la Academia lo nombra miembro de la Real Academia de Ciencias de París. Es decir, estos dos nombramientos son una puerta que se abre para el intercambio de información científica entre la España del siglo XVIII y grandes instituciones que ya venían trabajando desde el XVII, la Royal Society, el Observatorio de Greenwich, el Observatorio de París, la Academia de Ciencias de París. Es decir, todos los datos que se van a ir recabando en la España del XVIII van a intercambiarse, algo que hoy es muy común, muy normal, pues con este tipo de instituciones, con lo cual va a ser una puerta de entrada a la ciencia en el siglo XVIII. Como nota anecdótica, en la fragata Lys viajaban todos esos prisioneros que de la flota de George Anson habían sido capturados. Y entre ellos viajaba una persona, George Byron, abuelo del poeta inglés George Gordon Byron, que le dedica en uno de sus poemas, en una de sus obras, un breve texto a Jorge Juan diciendo, bueno, pues que toda la labor que habían desarrollado en el Virreinato del Perú para descifrar cuál era la verdadera forma de la Tierra. Es decir, Jorge Juan y Ulloa ya están empezando a ser reconocidos como figuras científicas de un cierto nivel en Europa, ¿no? En cualquier caso, bueno, habían pasado 11 años. Cuando llegan a Madrid, ya José Patiño no está, Felipe V no está, han fallecido los dos. Se encuentran a Fernando VI, al Marqués de la Ensenada, y va a ser el Marqués de la Ensenada el que los vuelva a ascender a capitanes de fragata y el que le proponga publicar los datos de la expedición, que salen en dos obras. Las dos vienen firmadas por Juan y Ulloa, pero si bien es cierto que la relación histórica del viaje a la América Meridional la redacta más en profundidad Ulloa, y la otra Jorge Juan, las dos vienen firmadas por ellos dos. La relación histórica que tenemos, bueno, pues prácticamente gran parte de lo que yo les he contado. Información etnográfica, botánica, zoológica, sobre enfermedades, sobre vestimentas, sobre costumbres, sobre planimetría, sobre puertos y ciudades por los que van pasando, es decir, todo el desarrollo del viaje, de la expedición. Mientras que en las observaciones astronómicas, Jorge Juan lo que nos da es todos los datos científicos para concluir que la Tierra es achatada por los polos, es decir, como decía Newton. Las dos obras salen en 1748, es decir, podemos decir que esta obra es la primera que dice, con datos técnicos o científicos, que la Tierra es achatada por los polos. Nos explica un poco el funcionamiento de los instrumentos, correcciones que tienen que hacerles, cómo hicieron toda la triangulación, etc., ¿no? Esta obra, antes de publicarse, tuvo sus más y sus menos con la censura. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio de que la Tierra girase alrededor del Sol, era algo conocido, pero no del todo aceptado por el conflicto ciencia-religión. El inquisidor general dice que en España no se va a publicar una obra que se base en los principios de Newton o de Copérnico, porque eso va contra las sagradas letras. De tal forma que obligan a corregir eso. ¿Y qué hace Jorge Juan? Pues para corregirlo, sin desmentirlo, él dice que, bueno, que la teoría de Newton y la de Copérnico son hipótesis. No son teorías confirmadas, son hipótesis. Y desliza, en el prólogo de su obra, desliza ese texto que viene ahí que dice: he procurado explicarme del modo más claro para que me entiendan los no muy versados en sus abstrusas especulaciones. No será fácil hallar explicación que les sosiegue sin adquirir otros principios, las ideas de Newton, las ideas de Copérnico, las ideas de la revolución científica. Y dice al final, principios que no se dan en esta obra, sino que se suponen. Entonces, bueno, él está defendiendo esa revolución científica, en la medida en la que le dejan, ¿no? Pues bien, 1748, 1749, publican los franceses lo mismo, mismos contenidos prácticamente de la obra de Juan y la de Ulloa, en la Figure de la Terre, en el Journal del Voyage fait par Ordre Duré d'Équateur, etc., ¿no? Y en ese mismo año, en 1749, otro aspecto que deriva de esa expedición para el adelantamiento de las ciencias va a ser esta disertación histórica y geográfica que publican Jorge Juan y Ulloa, que está enmarcada dentro de lo que fue el Tratado de Madrid de 1750, es decir, la delimitación de los territorios entre las posesiones portuguesas y las posesiones españolas. Hubo un tiempo en el que Portugal fue parte de la corona española, luego ahí no había más problema. Oye, si un portugués se quiere asentar aquí no pasa nada, y si un español se quiere asentar aquí tampoco pasa.
Pero llegados a este punto, en este momento, sí, se quiere hacer una delimitación precisa y ellos explican la mejor forma de hacer esa división de los territorios. Al final, bueno, pues esto desemboca en la guerra guaranítica. Algo de esa guerra guaranítica tienen ustedes en la película La Misión, más o menos, pero viene a explicar un poco este contexto, ¿no? Bueno, pues otra repercusión científica de la expedición. Al final, Jorge Juan y Ulloa se van a convertir en las figuras que Ensenada necesita para el desarrollo de todos esos proyectos a mediados del 18, a partir de 1748, con la paz de Aquisgrán, para reforzar la Real Armada, aumentar el número de navíos, desarrollar toda una serie de proyectos, ¿no? De tal forma que va a enviar a Jorge Juan a Londres, en esa comisión de espionaje tan conocida, para que espíe, bueno, pues cómo funcionan los arsenales, cómo construyen los navíos, para que traiga constructores navales a España para el desarrollo de los arsenales de esa Real Armada, etcétera, ¿no? Y de ese paso de espionaje de Jorge Juan por Londres nos vamos a quedar con este documento, que es el acta de nombramiento de Jorge Juan como miembro de la Royal Society. Lo propone Martin Folkes, que está en segunda línea, es decir, el mismo que había propuesto que ingresase Antonio de Ulloa. Y lo interesante, además de abrir otra puerta a la ciencia para el contacto, es John Ellicott, el nombre que aparece remarcado. John Ellicott es, además de científico, un fabricante de relojes de péndulo, precisamente como este. Después de nombrarlo para la Royal Society a Jorge Juan va a entrar en contacto con John Ellicott y va a ser una de las figuras a las que él le encargue los péndulos que van a servir para hacer astronomía en España en el Real Observatorio de Cádiz a partir de 1753. Es decir, vemos también cómo a nivel personal pues se van abriendo puertas y se van abriendo lazos para el desarrollo científico, ¿no? Jorge Juan va a proponer una infinidad de proyectos al Marqués de la Ensenada, otros se los encarga el Marqués de la Ensenada, la mayor parte de ellos con un trasfondo científico, pero nosotros nos vamos a quedar, vamos a mencionar únicamente dos que no llegaron a ver la luz, que son estos dos. El método de levantar y dirigir un mapa, un plano general de España, que no es más ni menos que lo que ya estaban haciendo los franceses con la triangulación que Jorge Juan ha puesto en práctica en la expedición, hacerlo en España, para levantar una cartografía muy precisa, y que el Marqués de la Ensenada necesitaba y había propuesto, pero que al final no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos ni instrumentos científicos ni personal técnico formado que sepa hacer esa triangulación. Solo tenemos a uno, o a dos, Ulloa y Juan. Y la otra propuesta que tampoco sale es la de fundar una Sociedad Real de Ciencias de Madrid, es decir, una Royal Society, una Academia de Ciencias de París, un lugar donde la ciencia pueda debatirse, donde puedan intercambiarse ideas, donde pueda avanzarse en el conocimiento científico, pero que tampoco va a salir a la luz, se quedará en el tintero. Dos proyectos que sí salen son, el primero de ellos, la reforma de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, una reforma enfocada por Jorge Juan con la idea de introducir ese conocimiento científico en la medida de lo posible, por aquello de la censura, para la formación de los oficiales de la Real Armada, renova los métodos de enseñanza, los métodos docentes, los manuales, los libros e instrumentos que se utilizaban, propone el aumento de los oficiales para dotar a todos esos navíos que querían incorporarse a la Real Armada, y renueva también al profesorado. ¿Y a quién se trae como director de la academia? A Luis Godén. Luis Godén ya estaba un poco mal visto en la Academia de Ciencias de París por tener ideas contrarias, y Jorge Juan se lo trae desde la Universidad de San Marcos en Lima y lo pone al frente tanto de la Real Academia, de la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz como director, pero también como director del segundo proyecto que lanza Jorge Juan, que sale a la luz, que es el Real Observatorio de Cádiz, que compartía edificio con la Academia, es decir, lo que era el castillo de la Villa de Cádiz, hoy desaparecido. En el Torreón estaba instalado ese observatorio astronómico, el primer observatorio astronómico de España, y que sigue de forma continuada a día de hoy trabajando, haciendo ciencia. Jorge Juan se lo propone al Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada le dice que le parece muy bien la idea, que adelante. Y aquí podemos enlazar un poco esa idea de crear una Real Sociedad de Ciencias en Madrid, de la reforma de la academia y de la creación de un observatorio astronómico, porque lo que se está pretendiendo no es ni más ni menos que hacer lo que ya tienen otros estados europeos, es decir, un esquema institucional de centros que hagan ciencia, coordinados entre ellos y además coordinados con otros centros de otros países, ¿no? Y no depender del extranjero para la ciencia. Pero en cualquier caso, bueno, pues eso será una labor que se irá consiguiendo poco a poco y que Jorge Juan no verá
antes de fallecer. Será ya entrado el siglo XIX cuando eso empieza a consolidarse. De tal forma que, bueno, hemos dicho que había cierta censura. Jorge Juan plantea una segunda edición de las observaciones astronómicas, ¿no? Una segunda edición que va a salir en 1773, justo el año en el que muere Jorge Juan, y que se encarga de llevar todas las labores de impresión su secretario, Miguel Sanz. Jorge Juan había escrito un panfletillo, pocas páginas, denominado El estado de la astronomía en Europa, donde hacía un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad, pues, diciendo que, bueno, que la astronomía era una de las bases fundamentales de toda la ciencia, ¿no? Y alabando las teorías de la revolución científica. ¿Qué hace Miguel Sanz, su secretario? Cuando se va a publicar la segunda edición, la incluye como un apéndice. Y ahí Jorge Juan lanza algunas ideas como las que tienen ustedes en pantalla. Esta obra está a favor del sistema conocido por Copernicano y que por suponerse opuesto a las Sagradas Letras fue declarado sospechoso de herejía. Y pregunta, ¿será decente obligar a nuestra nación a que, después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana, haya que pedir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, haya que añadir, perdón, a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este, que es contra las Sagradas Letras? Jorge Juan fallece y esta obra sale a la luz ya una vez fallecido, pero bueno, es un poco refleja ese estado de la España del último cuarto del siglo XVIII, donde todavía esas ideas heliocentristas pues no terminaban de calar, ¿no? Y con ellas pues todas las que vinieron detrás, ¿no? En conclusión, bueno, pues durante los 11 años que duró la expedición de la Academia de Ciencias de París al Virreinato del Perú, Jorge Juan y Antonio de Ulloa ampliaron notablemente sus conocimientos científicos, su formación, hicieron lazos personales que después abrirían muchas puertas tanto para la adquisición de instrumentos como para el intercambio de información con el resto de Europa. Y quizás podemos hacer nuestras, ¿no?, las palabras de su secretario, Miguel Sanz, cuando dice: cultivando sus talentos, supo enriquecer las ciencias e ilustrar la nación, ¿no?, de Jorge Juan. Este legado científico de Jorge Juan, pues al final puede verse hoy tanto en el patrimonio documental como bibliográfico, como museográfico, que se conserva en muchas instituciones españolas, una de ellas, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, en San Fernando, en Cádiz. Pero quizás el mejor ejemplo de ese legado científico de Jorge Juan sea la propia institución, es decir, el Real Instituto y Observatorio de la Armada como heredero del Real Observatorio de Cádiz, una institución que funda Jorge Juan como uno de los pilares básicos para hacer ciencia en la España del siglo XVIII, en 1753. Nada más, gracias por su asistencia y por su atención.